Muy buenos días, muy buenas tardes a todos nuevamente en compañía de este selecto grupo de colegas para disfrutar de una nueva presentación. Sería la parte número 3 de este tema tan interesante que es la mediación. Tenemos a nuestra líder en ese aspecto, en ese tema, Isabel Villarreal, quien nos va a compartir mucho de su conocimiento en el día de hoy. Isabel, bienvenida, y a todos los colegas, bienvenidos. Hola, buen día, bienvenidos a todos y gracias por compartir este momento y esta pasión que es para nosotros, como Laura y Diana, la mediación, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. Estamos en el análisis de la persona. Diana Dofre había presentado todo lo que es el proceso. Y personalmente me atrapa, me lleva muchísimo el análisis de la persona dentro del proceso de mediación. Muchas veces cuando se presenta una de las partes, nosotros trabajamos con todo el bagaje emocional, sus percepciones, y por lo general ellos manifiestan, o sea, trabajamos con tres pilares básicos, ¿sí? Vivo en un espacio emocionalmente seguro. Dos, se me acepta en un grupo, formo parte de algo mayor, merezco reconocimiento. Y las personas por allí las vemos que están en posición de víctimas, y aquí es donde entramos a trabajar con todo lo que es el conflicto intrapersonal. El conflicto intrapersonal es una riña o confrontación interna totalmente negativa. Se manifiesta por medio de pensamientos de victimización y culpa a sí mismo. Y siempre se presentan y dicen, ¿por qué a mí? ¿Qué hago para merecerme esto? Todos están en mi contra. No sirvo para nada. De caos o catástrofe. Ya sé, algo malo ocurrirá. Si me enfermo no va a haber alguien que me cuide. Si me quedo sin dinero, podría vivir debajo de un puente. No voy a poder hacer las actividades que hago si caigo en cama. Le tengo miedo al dolor y a lo desconocido. De autocrítica constante. No soy capaz para solucionarlo. Siempre arruino todo. No puedo tener una relación porque yo no sirvo. Nada me sale bien. No soy capaz de afrontarlo. Y el conflicto intrapersonal, el estéril, el repetitivo e irrelevante. ¿Por qué le dije eso? Debí decirle. Cuando lo vea, le diré, no entiendo por qué no hice. Soy tonto, no sirvo. Y volviendo al análisis que hicimos del documental del protagonista de la película, vamos a ver que manejamos los 6 autos, pero esos 6 autos se van formando durante toda la etapa evolutiva y en distintos ciclos vitales familiares, ¿sí? El primero es el autoconcepto, el segundo el autoconocimiento, la autovaloración, la autoconfianza, el autorrespeto, hasta que llegamos a la autoestima. Eh, por eso nosotros cuando trabajamos en un proceso de mediación, no es un proceso cerrado, matemático, donde nos quedamos con las posiciones. Tenemos que ir buceando, explorando el conflicto y por lo general los momentos más ricos donde nosotros podemos trabajar en equipos interdisciplinarios con psicólogos, con psiquiatras, asistentes sociales,
es en las caucus, es decir, cuando separamos a las personas del problema y podemos sentarnos a dialogar, a comunicarnos asertivamente con ellos y empezar a develar todo lo que ellos están sintiendo, todo lo que ellos les está pasando en ese momento. Ser mediador es un compromiso, una responsabilidad, un trabajo ético, porque estamos trabajando con seres humanos, no podemos apresurar ningún proceso, por eso se diferencia de litigar, porque por lo general si iríamos a un juicio, una parte pide algo, la otra pide la otra y se las separa, se les da lo que ellas piden, es como lo que dijo Diana de que dos hermanas querían la misma naranja, había una sola naranja. La madre, salomónicamente, ¿qué hizo? Partió la mitad y le dio una mitad a cada una. Esa era la percepción de la mamá. Ella pensaba que estaba siendo justa al darle a cada una parte. Pero lo más justo hubiera sido preguntarle a cada una para qué quería la naranja. Entonces, una le hubiera respondido que necesitaba la cáscara para hacer un bizcochuelo y la otra que necesitaba la naranja para hacer un jugo. Entonces, ambas partes hubieran sido satisfechas plenamente con el ganar-ganar al 100%. Y acá viene también el tema de negociación, ¿sí? Develando toda la responsabilidad y el compromiso que uno asume como mediador, no nos podemos quedar y ha venido neurociencias para quedarse. Voy a tratar de ser breve y también en el grupo está el neurocirujano, el doctor Oscar Moreno, hay coach, está el doctor Gustavo, están, bueno, hay muchísimo, hay un gabinete impresionante acá de colegas con lo que me encantaría poder conformar un equipo interdisciplinario así de pleno en un caso, pero por lo general lo hacemos, no todos completos, pero sí por partes, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que acá les estoy compartiendo una pantalla del circuito de Puppets. Fue propuesto en 1937 por el neurólogo estadounidense James Puppet, con el objetivo de teorizar un modelo neurocientífico capaz de explicar el funcionamiento de las emociones humanas. El circuito de Puppets hace alusión a una serie de estructuras del cerebro relacionadas con el procesamiento de las emociones, los recuerdos y el aprendizaje. Lo que hoy conocemos por sistema límbico, y el sistema límbico es el encargado de dirigir las emociones y comportamientos. Fue un modelo teórico que fue desarrollándose con los años y las aportaciones de distintos científicos con el fin de establecer las bases del funcionamiento de las emociones humanas. La doctora Alexandra nos decía que habíamos analizado un caso suavemente a través de un roleplay y qué pasa si se presentan dos personas que están en un proceso de escalada de conflicto muy fuerte. Inicialmente a las partes no las sentamos en una mesa porque va a ser imposible una comunicación. Entonces accedemos por separados con cada una de las partes desde las caucus, las reuniones privadas, personales, justamente para ir desactivando todo este sistema. Entonces, el circuito de Puppets es un circuito de dos canales para el procesamiento de las emociones, donde la información sensorial procedente justamente del tálamo podía seguir dos caminos. Fue el primero en identificar que la emoción no sucedía en una zona específica, sino el del cerebro, sino que se requería de un circuito en el que participaban varias estructuras cerebrales específicamente dedicadas a la emoción.
Su planteamiento estaba influenciado por ideas de la época donde se apreciaban desde el punto de vista evolutivo dos partes de la corteza cerebral. La parte medial, la más antigua, a la que le atribuyeron funciones más primitivas como la conducta emocional, paleocórtex, y la parte lateral, la más moderna, relacionada con las funciones sensoriales y motoras y con los procesamientos superiores. Neocórtex. Teoría del cerebro triuno. El cerebro neomamífero o neocórtex es la capa externa y la más evolucionada. Está conformada por la corteza cerebral y los dos hemisferios unidos por el cuerpo calloso. A su vez, también se divide en 4 lóbulos: el occipital, el frontal, el temporal y el parietal, que son los que forman la estructura del neocórtex. El cerebro triuno. El cerebro paleo, mamífero o sistema límbico constituye la segunda capa de este cerebro, conformado por las estructuras neuronales implicadas en las emociones básicas como la amígdala, el hipocampo, el tálamo y el hipotálamo, junto con el cerebro reptil, forman el complejo cerebro instintivo emocional con el que llevan a cabo la evaluación de los estímulos, útil en las situaciones que requieren de una reacción rápida. Por lo general, cuando se presentan las partes, y en especial los adolescentes, los niños, tenemos que trabajar con desactivar emociones muy primitivas que generan procesos de escalada de conflicto muy fuertes. De allí encontramos el cerebro triuno. El cerebro reptil es la capa más interna y más primitiva del cerebro. Se desarrolló hace más de 200 millones de años y apenas ha sido tocado por la evolución, puesto que en determinadas ocasiones es de gran utilidad. Es la parte instintiva y visceral del cerebro que lleva a unas formas de comportamiento muy concretas: la orientación, la imitación, la repetición y el disimulo. Vamos a ver cómo están compuestas. Está compuesta por el tronco encefálico y el cerebelo y representa apenas el 5% del volumen total. ¿Qué responsabilidad tiene? Mantener la supervivencia. Por ello, desarrolla las respuestas innatas, automáticas, como la lucha, huida, y las acciones mecánicas, como por ejemplo, la respiración, el ritmo cardíaco, el metabolismo, la reproducción, etc. ¿Qué tiene a cargo? Es el encargado de hacer la primera evaluación instintiva sobre actuar o no a la entrada de un estímulo por los sentidos. Las principales estructuras cerebrales que participan en el proceso emocional en la actualidad, fíjense ustedes, la aparición de una emoción depende de la sucesión de una complicada cadena de acontecimientos. El proceso comienza con una valoración que surge de forma natural ante un estímulo emocionalmente competente. Seguidamente, los estímulos son representados en los sistemas de procesamiento sensoriales del cerebro, como las regiones visual o auditiva. Esta información accede a las regiones cerebrales desencadenantes de emociones, las cuales a su vez activan las regiones de ejecución de las emociones en otras zonas de cerebro. Cuando ocurren procesos de escalada, conflictos muy fuertes, nosotros siempre hacemos como una cinemática, armamos toda la escena y vamos viendo
¿Qué es lo que desencadenó todo ese problema y todo ese conflicto? Muchas veces vemos solo una parte, sería como el texto fuera del contexto. Entonces nosotros vamos armando todas esas partes y vamos viendo, analizando qué es lo que produjo el detonante en una determinada actitud o acción de los alumnos o de las partes. Una de las estructuras con gran relevancia en los eventos emocionales es la amígdala, ubicada en el lóbulo temporal, formando parte del sistema límbico. Su función principal se puede comparar con una sirena de bomberos. Está especializada en emociones negativas como la ira y el miedo, y se caracteriza por desencadenar respuesta de lucha-huida, debido a su exquisita sensibilidad y rápida capacidad de respuesta. Justamente nosotros somos especialistas en tener que desactivar las emociones negativas como la ira y el miedo, y mantenernos totalmente objetivos, neutrales. Primero tenemos que estar nosotros equilibrados y armonizados para poder detonar, desarmar toda esta situación de conflicto intrapersonal de cada una de las partes, y hasta por ahí, hasta de los mismos asesores legales que se presentan mirando el reloj y que quieren que ya termine todo, ¿sí? Sin saber por ahí o desconocer la verdadera situación por la que se presentan las partes. Otras estructuras de gran relevancia para el procesamiento de los eventos emocionales son el tálamo, estructura límbica que se puede asemejar a una torre de control por donde entra la información sensorial y emocional. Está también conectada, que resuena a una caja de empalmes eléctricos. Se encarga de canalizar y procesar y filtrar la información. El hipocampo conecta la amígdala con el hipotálamo. Es una estructura límbica muy relevante debido a su gran capacidad plástica. Su cometido a nivel emocional está relacionada con la memoria, es decir, es la estructura responsable de los recuerdos emocionales, así como de la vivencia emocional al rememorar. Nos pasa comúnmente cuando se presentan las partes, cortaron una comunicación desde hace 6, 7 años y uno les pregunta, ¿qué es lo que pasó? No, pero es que hace 6 años ella me dijo eso, es decir, lo mantienen en el presente y vuelven a revictimizar la situación y vuelven a golpear. Nos saludan, se mantienen en silencio y manifiestan conductas violentas y ellos no las pueden percibir. Tercero, el septo. Se trata de otra estructura límbica conectada con el tálamo. A nivel emocional es una estructura implicada en el control de la agresión y el miedo, así como en la experiencia de emociones placenteras. Conocer toda esta estructura es una responsabilidad para nosotros los mediadores, porque sabemos que tenemos que tener empatía, pero la empatía desde la seguridad que nos da el conocimiento y poder posicionar objetivamente qué es lo que está pasando, posicionarnos desde ahí. Otra estructura con relevancia en el proceso emocional es el tronco encefálico, que ya existía en el cerebro reptil. Es la estructura que permite las respuestas emocionales automáticas, tan relevantes para la preservación de la vida. Se encarga de canalizar la información en doble vía, del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. Varias de sus áreas participan también en la emoción.
La primera, la formación reticular, que regula los procesos de sueño y vigilia. Por lo general, las personas, las partes, se presentan angustiadas, con insomnio, debido a los soliloquios que tienen, y manifiestan muchísimos padecimientos físicos, rasgos que nosotros vamos anotando, vamos viendo, vamos mirando. El área tegmental ventral, que forma parte del circuito de recompensa, es decir, de las vivencias de situaciones placenteras. El locus coeruleus es que se activa ante estímulos emocionales nuevos e inesperados. Coerulei, no lo puedo pronunciar bien, ¿sí? Pero fíjense el término que lo antecede, locus coeruleus, ¿sí? Yo lo voy a leer como se escribe. Que se activa ante estímulos emocionales nuevos e inesperados, ¿sí? La corteza cerebral es esencial en la conducta emocional, tanto en su desencadenamiento inicial como en los procesos de gestión emocional. El análisis detallado que proporciona de la situación, así como su experiencia previa, conforman los procesos cognitivos que dan origen a las emociones y que permiten su gestión. Se encarga de regular la conducta, los pensamientos, los recuerdos y los afectos. En familia trabajamos y tenemos mucho cuidado con todo esto, en especial con los recuerdos, porque las mujeres por ahí empiezan a romantizar la relación y se olvidan de la violencia intrafamiliar que están sufriendo, y como la violencia se cotidianiza, se normaliza, ellas no pueden separar la realidad de lo que ellas realmente están potencializando con esos recuerdos o lo están romantizando, ¿sí? Aquí en la segunda permite la coordinación entre la memoria y los mecanismos de toma de decisiones. Regula otras estructuras como la amígdala, modificando la intensidad de las emociones. Por eso es tan importante el tema de darle las herramientas para que puedan autorregular las emociones. Dentro de la corteza prefrontal destacan dos áreas en relación con el cerebro emocional: la corteza orbitofrontal y la corteza ventromedial. Si nosotros observamos esas cortezas, vamos a ver, no debemos olvidarnos del paleocórtex y del neocórtex y de la ubicación que van teniendo, y no descuidando tampoco el reptiliano, ¿sí? Y recordar siempre que el círculo de Puppets justamente habla de las premisas del circuito y cuáles son los canales para el procesamiento de las emociones, donde la información sensorial procedente del tálamo podría seguir dos caminos. El canal del sentimiento, donde la información viaja hasta el hipotálamo, lugar donde se pone en marcha los mecanismos autonómicos y motores de la expresión emocional, es decir, donde se origina la respuesta física que es transmitida a través de los núcleos talámicos a la corteza cingulada. Y el otro canal que describe el circuito de Puppets es el canal del pensamiento, donde la información viaja desde el tálamo a la corteza sensorial. Allí se perciben los estímulos y se activan los recuerdos, y de ahí llega hasta la corteza cingulada. Las experiencias emocionales tienen lugar en esta corteza al integrar las señales recibidas desde la corteza sensorial y el hipotálamo.
Por último, antes de empezar con la otra corteza, el círculo de Puppets, les quería decir, que propone que la conexión entre la corteza cingulada, el hipocampo y el hipotálamo es la que permite a los pensamientos originados en el neocórtex llevar a cabo el control de las respuestas emocionales. La conexión entre el hipocampo y el hipotálamo es posible gracias a un complejo de conexión de axones denominados fornix. La corteza orbitofrontal está en conexión con la amígdala y el sistema de recompensa cerebral. Es la responsable del ajuste y la flexibilidad de la conducta, inhibiendo estímulos emocionales negativos no oportunos y generando respuestas en caso de transgresión de normas morales. La corteza ventromedial integra la información emocional y de otras fuentes como el contexto y la memoria con la información procedente de otras estructuras como la amígdala y el hipotálamo. Por ello, es la responsable de la eliminación de las conductas inapropiadas, así como de las respuestas a los estímulos que ya no son recompensados. Otra estructura con relevancia a nivel emocional es la corteza cingulada anterior. Puesto que se encarga de procesar la información emocional. Se activa ante las incoherencias entre la emoción y la razón, y participa tanto en la inhibición de respuestas como en situaciones conflictivas. Siempre cuando nosotros estamos dudando del proceso, cómo lo vamos monitoreando en base a un análisis prospectivo y retrospectivo, solicitamos tiempo y nos vamos a descansar un ratito, y si estamos haciendo una comediación es tiempo de oxigenar, de salir al balcón, de tener herramientas para reformular preguntas, así que siempre tratamos de trabajar con coherencia, ¿sí?, en nuestra profesión. Finalmente, se deben destacar la función de dos estructuras importantes en la percepción del cuerpo y la identificación de las emociones. Ínsula o corteza insular permite la percepción del propio cuerpo, del dolor y del bienestar transmitido por las vísceras. Es la responsable de la autoconciencia y participa en el proceso real de empatía. La corteza somatosensorial permite tanto la identificación de las emociones de los demás como su reproducción. Se la asocia a la activación de las neuronas espejo y por ende a procesos sociales como la empatía. La empatía es una palabra que está muy de moda, pero también tenemos que resignificar su acepción, en especial con niños, con adolescentes y hasta con los docentes, para desmitificar lo que se está queriendo transmitir en realidad, el peso, el valor de lo que realmente es la empatía. Nosotros tratamos a través de la mediación escolar no de prevenir el conflicto, es decir, apagar ese conflicto, sino algo más profundo, que trabajamos con los 6 autos, es decir, tratar de que ellos puedan llegar a esa autorregulación de las emociones. Y ese proceso es un proceso muy complejo que no se llama prevención, sino que se llama provención. Por eso muchas veces la provención no es aceptada en las instituciones porque no están preparados los actores institucionales desde la formación para poder comprender
los cambios que requiere la educación en estos momentos. Por eso nos situamos acá. Estas páginas son del Manual de Mediación Escolar, con el que hemos tenido el gusto de trabajar con la doctora Diana Dofre y con otros profesionales, también mediadores, con distintas profesiones, ¿sí? Hay 4 pilares básicos en el saber. Cuando un docente enseña, está enfrente del saber saber, es decir, contenidos conceptuales, el saber, contenidos procedimentales, el saber hacer, y los contenidos actitudinales, el saber ser y el saber convivir. Justamente neurociencia, inteligencia emocional, inteligencias múltiples, trabaja y opera directamente desde el saber ser y el saber convivir, transversalizándose en habilidades. Muchas veces los docentes, los alumnos, las personas, las partes, tienen muy desarrollados el saber saber y el saber hacer. Y fíjense ustedes, acá se plasma también en las instituciones, porque esas habilidades pasan a lo largo de la vida a conformar las habilidades duras, que son el conocimiento, la información, los procedimientos, las técnicas, y se interrelacionan con las blandas. Se fortalece la inteligencia intra e interpersonal. Para la conformación de grupos a lo largo de la vida, de distintas etapas evolutivas, ciclos, vamos a ver que esa persona va a necesitar interrelacionarse, va a tener que tener herramientas. Entonces, la primera, actitud positiva. La segunda, habilidades comunicativas, poner en palabras lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo y las emociones, poner en palabra todo eso, poder usar un lenguaje asertivo y no violento. La proactividad, la capacidad de empatía, la honestidad ética, la honestidad y la ética, la resiliencia, el trabajo en equipo, la identificación de problemas y potencialidades, la planificación y gestión, la resolución, prevención de conflictos. Saber que si me presento ante un jefe, puedo decirle, tengo este inconveniente, pero para este inconveniente tengo el plan A, tengo el plan B y tengo el plan C. Es decir, ser un agente facilitador para esa empresa, para ese grado, para donde él se esté relacionando. Y la mediación educativa busca potencializar, coadyuva a la concreción de las habilidades blandas, es decir, las virtudes, los valores, se trabajan desde la selección de contenidos socialmente significativos. No se les pide a los docentes, a las instituciones educativas que generen más recursos, sino que potencialicen los que ya los tienen en las distintas áreas, como formación ética y ciudadana, prácticas de lenguaje, los tiempos de oralidad y escucha, para una comunicación asertiva. Y lo que más les cuesta a los niños, a los adolescentes, es escucharse. La impulsividad, por eso les había hablado antes de todo el tema de neurociencias, que nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos de una asesoría o de una intervención en una institución. Entonces, el perfil de mediador a través de la prevención es potencializar la inteligencia intrapersonal, es decir, tener una actitud positiva, habilidades comunicativas, una proactividad, una capacidad de empatía, una honestidad y ética y la resiliencia. Si yo tengo regulados los autos, voy a poder tener esa resiliencia. La inteligencia intrapersonal, cómo me desempeño en un trabajo en equipo, cómo identifico el problema, las potencialidades, costos, beneficios, los análisis que hago yo para poder posicionarme
y no ver el problema como una catástrofe, sino el problema, el conflicto como un proceso de construcción individual y colectivo. Planificación y gestión. El cuarto, resolución y prevención de conflictos. Si nosotros podríamos ingresar a las instituciones educativas y potencializar estas habilidades blandas, generaríamos una alfabetización emocional, una alfabetización funcional. Y fíjense acá, en la alfabetización funcional, se habla mucho de la inteligencia artificial, se habla de las TIC, se habla del crecimiento, pero cuando sentamos dos adolescentes no se pueden comunicar, no se miran a los ojos, no pueden concentrarse, armar un mensaje, empiezan a temblar, empiezan con distintas manifestaciones, hasta se aburren y se van, porque no tienen que decirse. Si yo les doy a esos dos adolescentes un celular y están en el mismo espacio, se van a comunicar más que face to face, cara a cara, ¿sí? Entonces, considerando fortalecida la alfabetización emocional y la alfabetización funcional, allí pueden surgir los verdaderos sujetos de derechos, basados en la prevención, en la cultura de la paz, autorregular las emociones, no actuar en forma tan impulsiva. Pero esto es un proceso de unicidad de criterio en la toma de decisiones. El niño, el adolescente no está solo, va acompañado de la mano de la familia, de los docentes, y todos tienen que ir acompañando y acomodándose a la par de estos niños. Acá le presento la modelo, es la hija de Diana Dofre, y planteábamos, analizábamos cuáles eran los beneficios del proceso de la mediación educativa. El conocimiento de las propias emociones. Los niños a la escuela asisten con mochilas invisibles, ¿sí? Ira, miedo, egoísmo, culpa, tristeza, celos, orgullo, confusión, dolor, vergüenza, egoísmo. Y en muchas instituciones escolares se han presentado con elementos punzocortantes a detonar contra docentes, a detonar contra otros compañeros, a no poder poner en palabras lo que ellos estaban sintiendo. Entonces, con la prevención se aprenden a regular emociones negativas. Expresión emocional apropiada, regulación emocional, habilidades de afrontamiento, autogenerar emociones positivas y tratar de cambiar de víctima a protagonista, moverlos de esa zona cómoda donde venían funcionando y mostrarles que hay una base de amor, pero no ese amor romanticoide ni el amor como sentimiento, sino el amor como estado, como respeto a ellos mismos, a no seguirse lastimando tanto con sus pensamientos, a no hacer películas, a venderlas, a sentarse, a disfrutarlas, a sufrirlas, sino el amor como respeto a su integridad emocional. La felicidad, el respeto, la seguridad, la compasión, fortaleza, confianza, esperanza, tolerancia, valor y alegría y paz. Tenemos muchos niños que están judicializados, donde la justicia piensa que al haber finalizado un juicio, esos niños a lo mejor están en un hogar y tienen todo, pero tienen el espacio físico, pero no tienen todas estas herramientas. No hay un referente adulto que se pare y se posicione para poder brindarle el afecto, el amor que ellos necesitan. Y en las empresas, ¿por qué es importante esta prevención, esta apropiación de saberes socialmente significativos? Porque son lo que más están pidiendo en estos momentos las empresas, los coaches están trabajando muchísimo también con esto. Las 10 habilidades más valoradas por las empresas son
Capacidad de trabajar en equipo a un 70%. Capacidad de resolver conflictos y problemas, 57%. Capacidad de tomar decisiones, 46%. Adaptación al cambio, 44%. Capacidad de comunicar eficazmente, 43%. Proactividad, 38%. Empatía, 37%. Creatividad, 35%. Tolerancia a la presión, 30%. Vamos a ver las más difíciles de encontrar. La primera, capacidad de toma de decisiones. La segunda, capacidad para resolver problemas. Y tercero, la tolerancia a la presión. Acá volvemos a los 6 autos, a la resiliencia y a esas herramientas que a través de la prevención se las puede generar. Y acá vamos a ver en esta torta que las competencias, las capacidades socioemocionales se llevan un 51%, es decir, todas las que habíamos mencionado antes: capacidad para comunicarse, solución de problemas, tomar decisiones, apertura al cambio, actualización permanente, pensamiento innovador. Contra cognitivas básicas, habilidades duras, las técnicas, 16%, las cognitivas avanzadas, un 29%. Ahora han surgido muchas prácticas y técnicas que son solo peldaños. Es como utilizar una espina para remover una espina o un patrón para eliminar un patrón. Se puso de moda todo lo que es la meditación, mindfulness, hasta palabras por ahí en sánscrito que no saben qué es lo que significa, la profundidad de lo que significa. Y por eso dice, permanecerás en el patrón, en un estado robótico y repetitivo. Hay personas que se sientan a meditar y por ahí empiezan los calambres, empiezan a sentirse aburridos, no pueden tener el hábito, ¿sí? El entrenamiento de la meditación. Entonces, patrones condicionados dentro de la mente, la práctica en sí misma nunca nos llevará más allá de la mente, a samadhi, al equilibrio. Fíjense, al absorberse uno en la energía interna, se abandona el hacer cotidiano, un estado completo de concentración. Justamente no podemos desactivar los pensamientos, pero sí podemos ralentizarlos, podemos empezar a generar la armonía que todo nuestro cuerpo, por la complejidad que tiene, podemos empezar a hacerlo. Buscar que las partes se sientan que están por encima de todo esto, del qué dirán, de las críticas destructivas, de los comentarios desalentadores, de los miedos, de las inseguridades, de las burlas. Considero que la meditación, mindfulness, son esenciales en la educación y justamente es una de las herramientas de la prevención, pero para eso tenemos que capacitar a docentes para que puedan llegar. Quería compartirles un trabajo científico de la escala vibracional de emociones y fíjense ustedes, este trabajo tiene una base totalmente científica, es del doctor Hawkins, quien empezó a estudiar cómo se siente la persona con determinadas emociones. Y fíjense, va desde el 20 al 700 y más, tendríamos que llegar al 1000, pero, un segundito, pero no podemos brindar, no podemos llegar hasta el 1000. A pesar de que el último nivel de frecuencia sería el 1000, todavía son muy pocos en este planeta, en este universo, que llegan a ese nivel. El punto neutral de la tabla es
el 200. Fíjense que en el 200 está el coraje, debajo del 200 está el orgullo, la ira, el deseo, el miedo, el sufrimiento, la apatía, la culpa y la vergüenza. Las primeras son emociones paralizantes. Nosotros hablábamos del cerebro del reptiliano y, por ejemplo, se da de alumnos con emociones severas o que tienen TEA, autismo, y vemos que los niños salen corriendo de determinado lugar y los docentes corren de un lado, el personal de mantenimiento de otro, el personal de servicio, pero realmente son conflictos que se podrían neutralizar si tendrían un mínimo de preparación, de formación para poder convivir con estos alumnos, no sé en las otras naciones, en los otros lugares, pero en nuestras instituciones se están incluyendo a niños con discapacidad. A mí me gusta hablar de capacidades diferentes, pero fíjense que todo esto nosotros lo trabajamos en nuestra mesa de mediación con las partes y también con los actores institucionales cuando brindamos asesoramientos. Entonces, eh, todos los niveles bajo 200 a la larga destruyen la vida en el individuo y en la sociedad. Y todos los niveles sobre 200 son expresiones constructivas de poder. El nivel decisivo de 200 es el umbral que divide las áreas generales entre fuerza y poder. Acá hablamos de empatía y de resiliencia. Fíjense, si nosotros vamos en ascenso, vamos a ver la neutralidad a 250, que es con la que nos tenemos que formar justamente los mediadores. Arriba está la voluntad, la aceptación con 350, el raciocinio con 400, el amor con 500, la alegría con 540. Hay terapias de risoterapia también, ¿sí?, que son eficaces. Está la paz y está la iluminación. Cabe destacar que el doctor Hankin dice que ningún nivel es mejor que otro, así como también que no hay personas buenas o malas, simplemente personas ignorantes ante determinados enfoques de la vida. Por tanto, mientras más bajo sea el nivel de conciencia, más pensamientos y emociones negativas se tendrán, por lo que se llevará a la destrucción del ser, porque no podemos sostener tanta ira, tanto rencor y estar vibrando tan bajito, ¿sí? Sin embargo, por encima del umbral se vibrará tan alto que se llevará a una autosanación y plenitud en todos los sentidos de la vida, tanto espiritual como material. Usualmente el ser humano solamente llega al 200 porque establecemos ciertos bloqueos. Los bloqueos pueden ser autoestima baja, dudas de sí mismo, sufrimientos, sentimientos reprimidos por algo que le sucedió en una determinada etapa de la vida. En este caso, se necesita perdonar y liberar esos sentimientos dañinos. La famosa frase que comúnmente empieza con yo no, yo no, yo no. Imaginemos que todos los seres humanos estuviéramos por encima de este nivel del 200, del 250. Creo que el mundo sería un poco mejor de lo que es ahora. Sería bueno utilizar esta tabla para el inicio de un aprendizaje. Es fácil cambiar nuestras mentes si tan solo nos lo proponemos. Me gustaría confiar en el camino de la vida, sin importar que alguna piedra se nos interponga, posicionándonos desde la resiliencia y desde la verdadera empatía. Las piedras son parte del camino, solo tenemos que aceptarlas y aprender de ellas. Y de esa forma podemos ir en ascenso con estas emociones y con estas frecuencias.
Hay muchísimas prácticas, aparte de meditación, mindfulness, hay también tai chi, qigong, yoga, que son necesarias, supremamente necesarias para tratar de que no surjan tantos procesos de escaladas, de conflictos. Bien, vibrar alto sin importar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, empezando a desactivar esos pensamientos negativos. Siempre vamos a tener que determinar, ¿sí? Qué personas por allí nos están haciendo bien, qué lugares, y si estamos dispuestos a seguir sosteniendo todo eso, ¿sí? Y acá surgen preguntas muy profundas. ¿Qué pienso? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero realmente para mí? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? En una mesa de mediación, muchas veces las partes no saben realmente qué es lo que quieren. Eh, Se presenta a una mediación una señora que decía, no, pero es que yo necesito más dinero, necesito más dinero. Y cuando uno empieza a preguntar sobre este criterio objetivo, están las pruebas y todo lo demás, si, a ver, ¿cuánto más necesitaría ella para poder llegar a ser feliz? Lo que ella en realidad quería era que el esposo se declara en quiebra para ella sentirse en igualdad de condiciones con él y romper esa situación asimétrica de poder. Por eso estar trabajando en una mediación implica un compromiso, una responsabilidad muy fuerte, muy grande. Y este es el doctor que les había mencionado hace un ratito, el que nos marcaba las frecuencias vibracionales con las emociones. Es este doctor, doctor en medicina y filosofía, fue director del Instituto para la Investigación Espiritual y fundador del Camino de la Devoción a la No Dualidad. Es un reconocido investigador pionero en el campo de la conciencia, así como prolífico autor, conferencista, psiquiatra y científico. Ejercicios para vibrar alto. Él nos brinda algunos tips y dice, practica la gratitud. La gratitud es una emoción que tiene una frecuencia vibratoria muy alta. Puedes practicar la gratitud diariamente, escribiendo en un diario 3 cosas por las que estás agradecido ese día. Agradece todo el tiempo, agradece por lo que tienes y por lo que no tienes. Evita quejarte. Aquí el tema de ver tantas noticias, de seguirnos alimentando con la desesperanza, de ver que todo está negro, de ver que no se puede hacer absolutamente nada. Meditar. La meditación es una práctica que nos ayuda a calmar nuestra mente y conectarnos con nuestro yo interior. La meditación puede elevar nuestra frecuencia vibratoria al hacernos sentir en paz y equilibrados. Haz ejercicios. El ejercicio es una excelente manera de elevar nuestra frecuencia vibratoria. Al hacer ejercicio liberamos endorfinas, que son hormonas que nos hacen sentir bien. Y aquí también en mediación escolar nosotros resignificamos y subimos en un pedestal a educación física, a las artes, a plástica, a música, porque realmente no se les estaba haciendo justicia con lo que realmente estaban brindándole a los alumnos. Escucha música alegre. La música es una herramienta poderosa para elevar nuestras emociones. Escuchar música alegre y positiva puede hacernos sentir más felices. Rodéate de personas positivas. Las personas que nos rodean pueden influir en nuestra frecuencia de las emociones. Mantén a tu alrededor personas que te apoyen y te hagan sentir bien. La otra es ríe. Crea afirmaciones y visualízalas. Yo soy el verbo. Yo tengo el verbo.
Dilo siempre en presente, da resultados. Interactúa con la naturaleza. El encuentro con la naturaleza, como lo está haciendo el doctor Edgar, como vive en la naturaleza el doctor Gustavo, brindan una energía, una conexión, una sensación de paz, esa emoción tan gratificante, ¿sí? Con libertad. Comienza a edificar con las palabras. Hoy soy feliz porque yo me lo merezco. No hace falta que me lo dictamine nada ni nadie. Y acá hay un niño, fíjense, que mira sin mirar, está mirando pero no encuentra un referente adulto. Entonces, no permitamos que nuestra rabia se torne en ira y esta en violencia. Somos libres, no nos dejemos esclavizar por una emoción que no es más que un simple patrón de respuestas aprendido. Mario Alonso Puig. Fíjense, acá hay dos partes que se están besando y entre ese beso hay algo que los está separando. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos lo que no sentimos. Y de aquí viene la frase que se las voy a leer y se las voy a compartir. Se dice lo que no se siente lo que no se dice, se piensa lo que no se hace y se hace lo que no se piensa. Bien, he terminado con la exposición, voy a dejar de compartir. Pueden habilitar sus micrófonos y me encantaría, tenemos tiempo para hacer un debate, ¿sí? Perfecto, mi apreciada Isabel, espectacular. Mm, si me permites, voy a abrir el debate con lo siguiente. Al escucharte, pude reflexionar. Acuérdate que yo estoy en primaria de mediación, ¿no? Voy a decir disparos, pero no, lo lanzo al aire. Muchas de estas cosas me hacen reflexionar de lo siguiente. En la clase anterior, tú mencionabas que de cualquier profesión, de cualquier formación, se puede llegar a ser mediador. Pero en la medida que avanza el conocimiento de cómo se trabaja la mediación, yo podría llegar a una conclusión y es que no cualquier persona puede llegar a ser mediador. Se requieren condiciones y a lo mejor un perfil muy especial para llegar a ser mediador, porque puede uno llegar a equivocarse de buena voluntad y terminar haciendo daño. ¿Mm? No sé qué piensa el auditorio acerca de esto. Sí, claro, eso es muy correcto. Yo creo que sí, no todo el mundo sirve para todo, si no todos seríamos Messi o seríamos, no sé, multimillonarios o qué sé yo. Em, de modo que sí, yo sí creo que hay condiciones y características y sobre todo ciertos talentos que algunas personas poseen para poder actuar como mediador, por ejemplo. La empatía no es, eh, no es una característica que venga incorporada por igual en las mismas cantidades y en la misma intensidad en todos los seres humanos. Hay gente que, como los psicópatas, que tienen cero y habrá personas extremadamente compasivas que seguramente tienen 100 de empatía, por decir algo así. Pero en medio de eso hay toda la variedad, ¿no? No todo el mundo eh, podría mediar si, por ejemplo, una persona que no tiene 5 de empatía o que tiene
un pensamiento sesgado y discrimina y no tiene la ecuanimidad para reconocer la igualdad o la equidad o diferenciar entre esas cosas, etcétera. Hay personas que tienen un humor, un carácter, una forma de reacción, falta de autocontrol, etcétera. Hay muchos tipos de personas que no podrían hacer algo como eso. Y eventualmente también los intereses y valores de las personas, ¿no? Muchas veces los abogados se enfrentan a los mediadores porque prácticamente al abogado le conviene el conflicto y la solución a través de la autoridad, mientras que hasta donde yo entiendo el mediador busca pues, una fórmula de ganar, ganar, no del abogado, sino de ganar, ganar las partes, etcétera. Pero sí estoy de acuerdo. Eso por un lado, el perfil. Ay, perdón, doctora Laura. Sí, sí, doctor, lo escucho y después hago el comentario. Mira, por un lado va el perfil y creo que vamos estando de acuerdo. No, si bien de diferentes disciplinas puede uno formarse como mediador, pero eso, Ah, pero eso implica tener una construcción de un perfil muy exigente para ser mediador. Creo que sí, ahí no vamos. está por mí. Eh, lo otro que me llama la atención en este tipo de reflexiones es, yo lo asocio, eh, advirtiendo mi grado de profunda ignorancia en mediación a la disciplina que día a día yo desempeño, y es cuando yo tengo un problema, por ejemplo, de pareja. Nosotros en ciencia cognitivo-conductual acostumbramos a medir la interioridad de las personas, justamente para saber qué límites se pueden alcanzar con el sujeto A y el sujeto B, ¿sí? No puedo yo empezar a asumir que yo puedo lograr una, comillas, mediación entre la pareja cuando definitivamente hay un rasgo psicopatológico en uno de ellos donde definitivamente no va a ser posible, ¿sí? Eh, y eso es del día a día. Sí, Habrá instrumentos, no sé, me atrevo a decir, habrá instrumentos de medición que utiliza el mediador para darse cuenta el límite que tienen los integrantes del conflicto para no hacerse burbujas y generar expectativas que no se resuelven y más bien frustran el proceso. Es un planteamiento. Sí, totalmente de acuerdo. En procesos de mediación se presentan las partes porque el hijo, una familia totalmente disfuncional y ensamblada, y tenía problemas con el hijo menor. Trabajando con los niños, nos dimos cuenta, por ejemplo, que era víctima de abuso. Entonces, se corta la mediación y se inicia el proceso legal correspondiente, ¿sí? Es decir, tiene sus límites. Cuando uno va identificando, va viendo algún indicador, ahí se prende la luz roja y se termina la mediación completamente. Sí, respecto a lo que dijo el doctor Gustavo, en cuanto a los abogados, yo lo he visto muchísimo, es totalmente cierto. Por ejemplo, muchos abogados procesalistas y más los abogados más grandes siempre dicen la mediación es una pérdida de tiempo. Lo dicen así, ¿por qué? Porque ellos tienen en su cabeza que un tal procedimiento tienen tabulados los honorarios, entonces demanda, prueba, sentencia, más o menos en 3, 4 meses yo tengo tanto. claro, En cambio, la mediación está sujeto a que puede haber un acuerdo, puede no, hacemos las distintas audiencias como comentaba Isabel. Em, es es diferente, es muy diferente, son dos caminos diferentes, pero bueno, yo a lo largo de los años esto lo he visto mucho y también he visto con respecto a lo que pregunta puntualmente el doctor,
que hay gente que tiene el certificado de mediación porque en algún momento hizo el curso. Entonces después dicen, yo soy mediador y jamás después se siguieron interesando, no leyeron, sino se quedaron con el certificado. Y me Sí, pasó, esta es una experiencia propia. Había una chica del estudio que ella siempre decía, porque yo soy mediadora, hacía toda una presentación de ella misma, y yo dije, bueno, qué bueno para tenerla en consideración. Y yo en realidad me confié en lo que ella aparentaba, y cuando la vi en una mediación me hizo en la primera audiencia fracasar e hizo llorar a mis clientes, así que imagínense el grado que tenía de ninguno de los empatía. principios de lo que estamos hablando puntualmente, cero empatía, sino que los amenazó directamente. O sea, algo que no puede existir. Increíble. Entonces, sí, 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 fue una situación que, bueno, se terminó la mediación, no hubo posibilidad alguna porque yo elegí mal. Es Eso decir, me, confié en eso me, una... lle- doctoras, eso me lleva a una pregunta. Mm, ¿hay un organismo que regule eso? Si Y nosotros no, tenemos una mala praxis, en cada una de nuestras profesiones tenemos un organismo. eh, Claro, sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, yo que soy abogada de base, si yo creo, o sea, incurro en alguna mala praxis en una mediación, por supuesto que el colegio de abogados es el ente que va a regular mi actividad. mm, Sí, mm. sí, sí, sí. Pero si yo soy, En, pero si yo Y el soy alguien que colegio, no tiene una formación profesional y estudio mediación y me dan el diploma, ¿cuál es la entidad que me regula y me disciplina? Bien, yo hablo al principio de la experiencia mía en mi ciudad, en San Rafael, Mendoza. En Buenos Aires está regulada de otra forma que Isabel seguramente nos va a contar un poquito mejor. Y después, un certificado de mediación no se lo van a dar a una persona que no tenga un título. Ah, Tenés ok. que tener una formación de base. un El de título, mediador, el, el que actualmente es hasta 100 horas y va a cambiar a 120. el título de mediador, Sí, sí. ya, ya. Es como una Y licenciatura. el básico, ¿no? El básico. Después uno eh, sigue formándose todo el sí, tiempo. querida Lauri, ahí les voy a hacer una salvedad, hay que explicar, ¿sí? Por ejemplo, la doctora Laura tiene una carrera base de abogacía. Hay psicólogos que tienen la carrera base, ¿sí? Hacen 100 horas homologadas por el Ministerio de Justicia de la Nación en Argentina y les dan la habilitación para que puedan participar en procesos de mediación. Eso no acredita ni amerita justamente que apropien todas las herramientas de lo que es en realidad la mediación. En el caso personal hice la licenciatura, que es una carrera de formación donde para poder ingresar hay un curso preparatorio de admisión y después de ese curso preparatorio de admisión son 2 años más un trabajo de tesis y donde se hacen prácticas sostenidas y es una formación bastante intensa, ¿sí? Y en cada localidad hay un organismo que actúa como contralor de esos mediadores, que son mediadores y ya trabajan en equipos interdisciplinarios. En nuestra localidad está el CEDEME, que es el Centro de Mediación de acá del Poder Judicial de Río Grande. Y a su vez hay también mediadores privados y justamente dependen a nivel nacional de un ente regulador, que se trabaja con ética también, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, doctor Edgar. No, 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 me estoy enterando en este momento, digamos, en el caso tuyo que lo conoces muy bien en Argentina. mm, no tengo ni la menor idea de si eso existe en otros países, que son entidades, como tú lo dices, de control, contralores, entidades contraloras de la gestión del mediador, ¿sí?
porque el ejemplo que mencionaba la doctora Laura me llevó a otra reflexión. Es altamente probable que dentro del desempeño del caso que mencionaba ella, a lo mejor el colegio de abogados no ve mérito porque todo fue legal y no hay problema. Pero ahí lo que se cuestionaría son su gestión como mediadora. ¿Está como mediadora o está como abogada? Ahí Por es donde lo, empieza una sí, zona gris. por lo general les cuesta despojarse de su posicionamiento de la profesión base de abogados. Van a la inmediatez y van al campo normativo a acceder a eso. Entonces se olvidan realmente de todas las herramientas complejas que tiene la mediación, desde el parafraseo, desde la profundidad de las preguntas, circulatoria, de ir monitoreando, de abrir agenda, muchas veces tenemos que volver atrás porque a lo mejor nos perdimos algo, entonces es trabajar de nuevo, ¿sí? Con árbol de problemas, con todo, y bueno, pero ese tiempo no se lo pierde, ese tiempo se lo gana porque tanto el mediador como las partes no vuelven a ser iguales y es un aprendizaje para la vida. Les brinda una resiliencia impresionante al poder crear la confianza en resolver ellos mismos y poner en palabra lo que están sintiendo en ese momento, ¿no? Así que es muy gratificante. ¿Ok? ¿Algún otro colega quiere participar con respecto a la ponencia de Isabel? Pues esa era la parte de debate, Isabelita. Pues si no hay más preguntas, porque pues queda en el aire una serie de conocimiento y pues estamos en formación prácticamente. Pues yo te quiero agradecer en nombre del grupo esta tercera, digamos, clase magistral que hemos recibido sobre mediación. Y me permiten, vamos a invitar para dentro de 8 días, la cuarta y final clase magistral eh, de mediación y con eso terminaríamos prácticamente un curso acelerado de mediación, que es simplemente un barniz, pero que nos ha costado varias horas de entrenamiento, al menos académico. Muchísimas gracias, Isabel. Y Un placer como siempre. muy amables por su asistencia, su atención. Voy a terminar la grabación para efectos de registro y nos quedamos en la sala un momento. Gracias.